Bueno, yo trabajé mucho tiempo sobre problemáticas institucionales. Esto que es tratando de analizar cómo funcionan las instituciones, básicamente en el campo educativo, y cómo operan los sujetos al interior de las instituciones. En este trabajo, que estuvo referido siempre a educación superior, fuimos acercándonos a un plano de problemática que nos interesaba, que tenía que ver con el CINVESTAB, y que era cómo trabajan los científicos en una institución como el CINVESTAB, qué hace un investigador, cómo se forma y cómo se reproduce. Este trabajo es la investigación central que yo tengo en este momento, y se empezó a desarrollar ahora unos 5 años, primero en un departamento del CINVESTAB, en el departamento de fisiología, después se amplió al departamento de química, y en este momento trabajamos con el departamento de física y con situaciones de instituciones donde proviene gente formada en el CINVESTAB, como el caso de Puebla y el caso de Colima. Y también estamos observando el trabajo en el Instituto de Biotecnología de la UNAM para ver otro tipo de características, y en Instituto de Física, en el Departamento de Física de Mérida, el CINVESTAB. ¿Qué es lo que observamos? Bueno, de alguna manera, en la primera parte del trabajo, el trabajo se dedicó centralmente a estudiar cómo se producía una investigación en laboratorio, en un laboratorio específico, y tratando de ver cómo se producían las interacciones dentro del laboratorio, cómo se trabajaba en el laboratorio la producción de materiales, cómo se distribuía y se producía conocimiento en el laboratorio. Y bueno, encontramos cosas que no sabíamos, porque nosotros hacemos otro tipo de investigación. Encontramos cosas muy interesantes que tenían que ver con formas particulares en cómo un grupo trabaja determinados temas en determinadas condiciones. En el segundo paso intentó ver cómo se reproducían, y bueno, ahí enfocamos la atención centralmente en el trabajo del laboratorio y en el trabajo de los seminarios que los investigadores tienen para discutir material ad hoc sobre su trabajo de investigación y el desarrollo de lo que van construyendo sus alumnos en el laboratorio. El tercer paso fue tratar de entender cómo iban construyendo lo que llamamos una comunidad epistémica, es decir, un lugar de producción y de intercambio de información valiosa para la producción de nuevo material científico. La investigación tiene un antecedente, que es una investigación de carácter internacional, financiada por la FOR, y donde el CINVESTAB participó sobre grupos exitosos en América Latina, grupos de científicos exitosos en América Latina. Y esta investigación se desarrolló en México, Brasil, Argentina y Chile. Y en esa investigación tuvimos un primer acercamiento al grupo de Irapuato en el CINVESTAB, al grupo del IBT en la UNAM, al grupo del CEFATA, del Centro de Física y Tecnología Aplicada de la UNAM, y al grupo de sociólogos del Colegio de México. Este fue el inicio.